Hola nietecitos míos, espero que estén bien. En esta ocasión los saluditos del día son para estas personitas muy especiales que comentaron en el video anterior. Son para Funionie 947, Yur-New-God-Is-Fallen y Mangle Loquendero-2014. Les mando un abrazo muy fuerte con mucho cariño de su abuela. Si tú quieres aparecer en los próximos videos, no olvides suscribirte y comentar para aparecer en los próximos videos. Sé que les prometí 2 videos a la semana, pero he estado muy triste estos días y este proyecto es lo único que me da felicidad últimamente. En verdad los aprecio muchísimo y muchas gracias por todo su apoyo los TQM. Pero sin más que agregar, vayan por sus audífonos y apaguen la luz porque estas son 5 creepypastas de videojuegos parte 5. El turno silencioso. El correo electrónico llegó en un momento de debilidad. Era un martes por la noche, y yo, Daniel Acosta, un psicólogo desempleado de 27 años, estaba atrapado en la rutina de revisar facturas y evitar la realidad de mi cuenta bancaria. El asunto del correo era simple: oportunidad de empleo, Freddy Fazbear's Pizza. No había solicitado ningún trabajo en meses, y mi primer instinto fue enviarlo a la carpeta de spam. Pero el remitente, recursos.humanos@fazbearent.com, tenía una formalidad que contrastaba con la idea de una pizzería para niños. La curiosidad, o tal vez la desesperación, me hizo abrirlo. El mensaje era breve, casi clínico. Estimado señor Daniel Acosta, tras revisar su perfil, creemos que es un candidato ideal para el puesto de guardia de seguridad nocturno en nuestra sucursal de Freddy Fazbear's Pizza. El trabajo requiere atención al detalle, resistencia al estrés y disposición para trabajar en un entorno único. La compensación es competitiva, y el turno comienza este viernes a medianoche. Por favor, responda antes de las 23:59 del jueves para confirmar su asistencia. Atentamente. Equipo de Recursos Humanos, Fazbear Entertainment. No había número de contacto, ni dirección física, solo un enlace para descargar un formulario. Mi primer pensamiento fue que era una estafa. Nadie contrata a alguien sin una entrevista, mucho menos para un trabajo nocturno en una pizzería que, según una rápida búsqueda en Google, había cerrado su última sucursal en mi ciudad, Hurricane, Utah, en 2020. Pero algo en el tono del correo, en su precisión, me hizo dudar. Busqué Freddy Fazbear's Pizza y encontré un laberinto de foros y wikis. Hablaban de desapariciones en los años 80, de un incidente conocido como el Bite of 87, de animatrónicos que se movían solos por la noche. Nada verificable, solo rumores alimentados por fanáticos de un videojuego que, aparentemente, se basaba en esta misma pizzería. Descargué el formulario. Era un PDF de una sola página, con preguntas que no parecían propias de un trabajo de guardia. ¿Cómo reacciona bajo presión extrema? ¿Tiene experiencia con sistemas de vigilancia? ¿Cree que puede mantener la calma en presencia de lo desconocido? ¿Qué tan bien distingue entre lo que ve y lo que cree ver? No pedían un currículum, solo una firma digital. Lo llené, lo envié y, antes de que pudiera arrepentirme, recibí una respuesta inmediata. Bienvenido al equipo, Daniel. Preséntese en 1423 calle ELM, Hurricane, Utah, este viernes a las 23:45. Traiga una identificación y un bolígrafo. No se permiten dispositivos electrónicos personales dentro del establecimiento. No había dormido bien en semanas. La idea de un trabajo, aunque fuera en un lugar tan extraño, era un salvavidas. Pero mientras conducía hacia la dirección esa noche, con la ciudad envuelta en una niebla espesa, no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. El edificio en la calle ELM no era la pizzería colorida de las fotos de archivo. Era un almacén reformado, con un letrero desvaído de Freddy Fazbear apenas visible bajo la luz de un farol parpadeante. La silueta del oso animatrónico en el cartel parecía observarme, con ojos que no debían estar tan definidos en una pintura tan vieja. El interior olía a moho, metal oxidado y algo más, algo dulce y podrido que no podía identificar. Una recepcionista, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño apretado, me recibió en un vestíbulo iluminado por un solo tubo fluorescente. No había música, ni risas de niños,
ni el bullicio de una pizzería. Solo un silencio que parecía absorber cada sonido. La mujer, cuya placa de identificación decía Margaret, me entregó un uniforme azul, una linterna y una llave magnética sin mirarme a los ojos. Su oficina está al final del pasillo a la derecha, dijo con una voz monótona. El sistema de seguridad es sencillo. Mantenga las puertas cerradas si siente que algo no está bien. Y no salga de la oficina a menos que sea absolutamente necesario. ¿Y los animatrónicos?, pregunté, recordando las historias de los foros. Margaret se quedó quieta, como si la pregunta la hubiera descolocado. Sus labios se apretaron antes de responder. Están apagados durante la noche. Solo, no los mire demasiado. No les gusta. No tuve tiempo de procesar sus palabras. Me guió por un pasillo estrecho, flanqueado por carteles descoloridos de Freddy, Bonnie, Chica y Faxi. Sus sonrisas pintadas eran demasiado amplias, sus ojos demasiado grandes. La oficina era un cubículo claustrofóbico con un escritorio desvencijado, un monitor CRT que parecía sacado de los años 90 y dos botones rojos junto a un par de puertas metálicas a cada lado. El monitor mostraba varias cámaras de seguridad, un escenario vacío con cortinas raídas, un comedor con mesas cubiertas de manteles polvorientos, un pasillo oscuro con azulejos agrietados y un cuarto lleno de piezas de repuesto, cables y partes de animatrónicos desmantelados. En el escenario, los animatrónicos, Freddy Fazbear, Bonnie el conejo y Chica la gallina, estaban inmóviles, sus ojos vidriosos reflejando la luz de las cámaras. Faxi, el zorro pirata, estaba oculto tras una cortina en una esquina etiquetada como Pirate Cove. El teléfono en el escritorio sonó justo a medianoche. Era una grabación, la voz de un hombre joven, demasiado entusiasta para el ambiente. Hola, hola. Bienvenido a tu nuevo trabajo en Freddy Fazbear's Pizza, un lugar mágico para niños y adultos por igual. Soy tu guía para esta semana. Tu trabajo es simple, vigila las cámaras, asegúrate de que todo esté en orden y, no dejes que nada te distraiga. Los animatrónicos a veces se mueven un poco por la noche. Es solo un fallo en su programación, algo sobre el modo de espera. Si se acercan demasiado, cierra las puertas. Pero cuidado, la energía es limitada. Usa las puertas y las luces con moderación. Buena suerte. La grabación terminó con un clic. Miré el monitor. La energía estaba al 100%. Todo parecía normal. Pero mientras cambiaba entre las cámaras, noté algo extraño. En la cámara del escenario, Bonnie estaba ligeramente girado hacia la derecha, como si me estuviera mirando. Revisé la grabación anterior. Estaba seguro de que antes estaba mirando al frente. Pasé la primera hora alternando entre las cámaras, tratando de ignorar el zumbido constante de la electricidad y el ocasional crujido del edificio. A las 2 de la mañana, Bonnie ya no estaba en el escenario. La cámara del comedor lo mostraba de pie junto a una mesa, inmóvil, con la cabeza ladeada. Sus ojos parecían enfocados en la cámara, aunque sabía que era imposible. Mi corazón dio un vuelco. Cerré la puerta derecha por instinto, aunque no había razón lógica para hacerlo. La energía bajó al 85%. No pasó nada más esa noche. Bonnie no se movió de nuevo, y a las 6 de la mañana, cuando el reloj marcó el final del turno, salí corriendo del edificio sin mirar atrás. En casa, traté de dormir, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de Bonnie en el comedor, como si estuviera esperando algo. Sus ojos, aunque eran de plástico, tenían una intensidad que no podía explicar. La segunda noche fue diferente. La grabación del teléfono cambió. El mismo hombre, pero su tono era menos jovial, como si estuviera nervioso. Hola de nuevo. Espero que estés acostumbrándote. Solo un consejo, no mires a los animatrónicos directamente por mucho tiempo. A veces, reaccionan. No es que estén vivos, claro, jaja. Es solo un fallo en sus sensores. Y, revisa la cámara del armario de repuestos de vez en cuando. Nunca sabes lo que podrías encontrar. El armario de repuestos. Había evitado esa cámara la noche anterior. Algo en la imagen de piezas rotas y trajes desechados me ponía los nervios de punta.
Pero esa noche, a las 1:30 de la mañana, Chica fue la primera en moverse. La vi en el pasillo, a solo unos metros de la puerta izquierda. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad, aunque las cámaras eran en blanco y negro. Cerré la puerta, pero el botón se sentía rígido, como si algo lo estuviera presionando desde el otro lado. No había sonido, solo el silencio, y eso era lo peor. Mi mente comenzó a llenar los vacíos. ¿Y si Chica estaba justo detrás de la puerta, con su pico abierto, esperando que la abriera? A las 3 de la mañana, cedí a la curiosidad y revisé la cámara del armario de repuestos. Había algo nuevo, una figura dorada, desplomada contra la pared. No era Freddy, ni Bonnie, ni Chica. Era un traje de oso, pero viejo, con agujeros en la tela y manchas oscuras que parecían óxido, o algo peor. No se movía, pero su presencia me hizo sentir observado. Apagué el monitor por un momento, incapaz de soportar la imagen. Mi respiración era lo único que llenaba la oficina. Cuando volví a encenderlo, el traje dorado ya no estaba. No dormí esa mañana. Pasé el día investigando. Encontré un foro en un rincón olvidado de internet donde alguien, bajo el seudónimo Nightguard88, afirmaba haber trabajado en una sucursal de Freddy's en los años 80. Hablaba de un traje dorado que los empleados evitaban mencionar, un prototipo de los animatrónicos originales que combinaba un traje de disfraz con un sistema de resortes mecánicos. Según el usuario, el traje había sido retirado después de un incidente que involucró a un empleado. No daba detalles, pero mencionaba que el traje fue almacenado en un cuarto sellado, lejos de los ojos de los clientes. Intenté contactar al autor, pero su cuenta estaba desactivada. Esa noche, antes de volver al trabajo, me prometí no mirar la cámara del armario de repuestos. Pero la curiosidad era más fuerte. A las 4 de la mañana, cedí. El traje dorado estaba allí de nuevo, pero esta vez estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia la cámara. No había movimiento, solo esa postura antinatural, como si estuviera posando para mí. Sus ojos, 2 cavidades vacías, parecían absorber la luz. Apagué el monitor y no lo volví a encender hasta el final del turno. Para la tercera noche, ya no estaba seguro de que era real. La falta de sueño, el silencio del edificio, las figuras que se movían en las cámaras, todo se mezclaba en mi cabeza. La grabación del teléfono era ahora un murmullo, como si el hombre estuviera agotado. Si estás escuchando esto, lo estás haciendo bien. Pero ten cuidado. Ellos saben que estás ahí. No confíes en lo que ves. Los animatrónicos están programados para seguir rutinas, pero a veces improvisan. Y si escuchas algo en la estática, ignóralo. No es para ti. La estática. No lo había notado antes, pero ahora lo escuchaba, un zumbido bajo en el sistema de audio de las cámaras, como un susurro lejano. Intenté concentrarme, pero cuanto más lo hacía, más claro se volvía. No eran palabras, no al principio. Eran fragmentos, sílabas rotas que se formaban en mi mente. Dan y él, aquí. Cerré ambas puertas, aunque no había nadie en las cámaras. La energía bajó al 60%. Mi respiración era lo único que llenaba la habitación. Entonces, en la cámara del escenario, vi a Freddy. No se había movido en toda la semana, pero ahora estaba mirando directamente a la cámara, sus ojos negros brillando como si tuvieran vida. Cambié de cámara, pero él seguía allí, en cada una, siempre mirando. Apagué el monitor. El zumbido de la estática continuó. Y entonces, lo escuché claramente. ¿Por qué sigues aquí, Daniel? El espiral del código de Grunty. Era una tarde de verano húmeda cuando lo encontré, escondido en una casa de empeño mal iluminada en las afueras de la ciudad. El lugar era un cementerio de objetos olvidados, cintas VHS, figuritas de porcelana rotas y una vitrina de electrónicos viejos que zumbaban débilmente por el desuso. Detrás del mostrador, un hombre de rostro pálido y manos nerviosas apenas levantó la vista de su teléfono mientras yo revisaba. Mis ojos captaron un destello de plástico verde en una esquina, un cartucho de Nintendo 64, con la etiqueta desvaída pero reconocible. Banjo Kazooie.
No tenía precio, solo una nota adhesiva con 5 pesos garabateado en tinta roja. No había pensado en ese juego en años, pero la nostalgia me atrapó. Entregué un billete arrugado y me fui, con el cartucho cálido en mi bolsillo, como si hubiera estado esperándome. En casa, desempolvé mi vieja Nintendo 64, que milagrosamente seguía funcionando tras años en un armario. La consola emitió un quejido al encenderse, y el familiar logo de Rare parpadeó en mi televisor de tubo. La pantalla de título cargó, Banjo tocando su banjo, Kazooie graznando y la alegre música de Spiral Mountain sonando en un bucle interminable. Sonreí, recordando días de verano recolectando Higgies y derrotando a los secuaces de Grunty. Pero algo no estaba bien. Los colores eran demasiado intensos, la música un poco demasiado aguda, como una canción tocada ligeramente más rápido. Lo atribuí a los trucos de la memoria y presioné Start. La pantalla de archivos estaba vacía, salvo por una ranura, jugador-01. Sin horas registradas, solo esas letras cuadradas. Extraño, ya que los cartuchos usados suelen tener datos antiguos. Lo seleccioné, y el juego comenzó. Spiral Mountain cargó, pero el cielo estaba mal, demasiado naranja, como un atardecer sangrando hacia el crepúsculo. Banjo y Kazooie estaban inmóviles, sus animaciones entrecortadas, como si glitchearan entre fotogramas. Moví a Banjo hacia adelante, esperando que Battles, el topo, apareciera con su tutorial. No lo hizo. El mundo estaba en silencio, salvo por la música, que ahora tenía un leve tono disonante, como una segunda pista desincronizada. Exploré, recolectando notas y Higgies, pero el mundo se sentía vacío. Los personajes no Jagebels habían desaparecido. La casa de Tooti estaba desierta, su flauta en silencio. El puente hacia el escondite de Grunty crujió bajo las patas de Banjo, pero no se activó ninguna cinemática. Entré al escondite, y el juego cambió. Los vibrantes verdes y morados de la torre de Grunty estaban apagados, reemplazados por una paleta grisácea y enfermiza. La música se ralentizó, las notas se estiraban en un zumbido grave y monótono. Seguí adelante, inquieto pero intrigado, pensando que era un fallo o un cartucho modificado. En Mumbos Mountain, el primer mundo, las cosas empeoraron. El nivel cargó, pero la geometría estaba mal. Las plataformas se alargaban de forma imposible, las texturas parpadeaban como estática y el cielo pulsaba con un patrón de rejilla tenue, como papel milimetrado superpuesto a la realidad. Los montículos de termitas estaban vacíos, sin habitantes. Encontré un Higgy flotando en el aire, pero cuando Banjo lo tocó, la pantalla destelló en blanco, y una voz distorsionada, no la de Kazooie, no la de Grunty, murmuró, «No deberías estar aquí». Mi mando vibró sin motivo, y casi lo solté. Debería haber parado. Pero no lo hice. No pude. El juego me atrapaba, su ritmo hipnótico me empujaba a seguir. Entre Azure Trove Cove, las cosas se volvieron más extrañas. El agua del nivel no reflejaba el cielo, en cambio, mostraba fragmentos de imágenes, un ojo humano parpadeando, una mano arañando una pared, un rostro borroso que parecía gritar. Los cangrejos enemigos no atacaban, simplemente se quedaban quietos, mirándome con ojos pixelados que no pertenecían al juego. La música ya no era música, solo un bucle de pulsos graves que resonaban en mi pecho. Recogí otro Higgy, y la pantalla se congeló. Letras blancas aparecieron. ¿Por qué sigues jugando? Apagué la consola, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba demasiado silenciosa, el zumbido del televisor ausente. Intenté convencerme de que era un hack, una broma de mal gusto de algún programador. Pero esa noche no dormí. Soñé con Spiral Mountain, pero el cielo era un vacío negro, y Banjo me miraba, su rostro pixelado torciéndose en una mueca que no era de él. Cuando desperté, el cartucho estaba en mi mesita de noche, aunque juraría que lo había dejado junto a la consola. Al día siguiente, no pude resistirme. Encendí la consola, diciéndome que solo quería entender. El juego cargó directamente en Clanker's Cavern, sin pantalla de título. El nivel estaba oscuro, el agua turbia y espesa como petróleo.
Clanker, el tiburón mecánico, no se movía. Sus ojos, normalmente vacíos, ahora eran rojos, y seguían abajo mientras nadaba. Encontré una nota musical, pero al tocarla, el juego emitió un grito agudo, no un sonido del juego, sino algo humano, crudo. Mi televisor parpadeó, y por un segundo, vi mi propio reflejo en la pantalla, pero no estaba sentado en el sofá. Estaba de pie, en Spiral Mountain, con los ojos en blanco. Apagué todo y desconecté la consola. Revisé el cartucho, buscando alguna señal de manipulación, pero parecía normal, solo viejo. Busqué en internet sobre copias malditas de Banjo-Kazooie. Encontré foros con historias similares, cartuchos que cambiaban, que hablaban a los jugadores, que los hacían sentir observados. La mayoría eran creepypastas obvias, pero un hilo en un foro oscuro mencionaba un prototipo de Rare, un cartucho de pruebas con una montada incorrecta. Supuestamente, el código base del juego tenía rutinas de comportamiento que podían adaptarse al jugador, volviéndose más agresivo o inestable si se jugaba demasiado. Los usuarios decían que los cartuchos fueron destruidos, pero algunos escaparon. Pensé que era una tontería, pero no pude evitar mirar el cartucho en mi mesa. Estaba frío ahora, casi helado. No quería volver a jugar, pero sentía que el juego me miraba. Esa noche, moví la consola a un armario, pero no ayudó. Escuchaba la música de Spiral Mountain en mi cabeza, distorsionada, como si viniera de otro cuarto. Al tercer día, no aguanté más. Conecté la consola, decidido a terminar el juego o destruirlo. Cargó en Gobi's Valley, pero el desierto era infinito, sin fin. Los enemigos no atacaban, en cambio, se alineaban, observándome. Grunty apareció, pero no era la bruja caricaturesca. Su modelo estaba roto, con texturas estiradas y ojos que sangraban píxeles negros. Habló, pero no con su voz chillona. ¿Crees que controlas esto? ¿Crees que eres real? Corrí a través del nivel, pero los caminos se retorcían, llevándome de vuelta al mismo lugar. Los higgies que recolectaba no sumaban, el contador siempre mostraba 00. La pantalla comenzó a mostrar texto en el fondo, apenas legible: no eres tú. Nunca lo fuiste. Mi mando vibraba constantemente, y mis manos temblaban. Intenté apagar la consola, pero no respondía. El televisor seguía encendido, incluso después de desconectarlo. Entonces, el juego cambió. No era Banjo-Kazooie ya. Estaba en un espacio vacío, un lienzo negro con Banjo y Kazooie de pie, inmóviles. No podía moverlos. Una voz, baja y mecánica, habló desde los altavoces. ¿Qué eres cuando el juego termina? ¿Qué queda? La pantalla se llenó de código, números y letras que se retorcían como gusanos. Vi mi nombre entre ellos, mi fecha de nacimiento, fragmentos de mi vida codificados en esa sopa digital. Intenté romper el cartucho, pero estaba caliente, quemándome las manos. Finalmente, la pantalla se apagó sola. El silencio era peor. Miré mi reflejo en el televisor apagado, pero mis ojos no eran míos. Eran píxeles, vacíos. Desde entonces, no he tocado la consola. La guardé en una caja, enterrada en el sótano, pero a veces escucho el zumbido de la música, incluso con todo desconectado. Mi computadora comenzó a mostrar errores extraños, ventanas que se abren solas con texto: sigues jugando. Miro mi reflejo y me pregunto si soy yo, o si siempre he sido parte de un código, un bucle sin fin escrito por algo que no entiendo. No hay Dios aquí. No hay creador, solo líneas de código que se ríen en la oscuridad. ¿Y si este mundo es un juego, quién lo está jugando? ¿Y qué pasa cuando apagan la consola? El hambre de la mansión. Soy Oswald de Spencer, o al menos lo fui. Mi mente se aferra a ese nombre como un náufrago a un trozo de madera en un océano de podredumbre. Estas paredes, estas malditas paredes de la mansión, fueron mi reino. Construí este lugar, piedra por piedra, un monumento a mi ambición, a mi visión de un mundo rehecho bajo mi control. Umbrella, mi legado, iba a ser el arquitecto de la humanidad. Pero ahora soy esto.
Un eco atrapado en carne muerta, un hambre que no explica, un pensamiento que no descansa. Estoy consciente, demasiado consciente, y eso es mi castigo. Todo comenzó con el virus T. Mis científicos, Birkin y Wesker, creyeron que podían domarlo, que podían moldear la vida misma. Yo les di las llaves del infierno, y ellos abrieron la puerta. Los experimentos en los laboratorios bajo la mansión eran mi orgullo, sujetos humanos, criaturas retorcidas, un nuevo orden. Pero el virus no respeta a sus creadores. Se filtró, primero en los trabajadores, luego en los guardias, luego en mí. No sé cómo ocurrió. Tal vez un descuido, tal vez una traición. Recuerdo la fiebre, la piel que se desprendía como papel quemado, la risa de Wesker en la penumbra. Es el precio del progreso, Oswald dijo, antes de que todo se volviera negro. Desperté en el comedor, o lo que quedaba de él. Las lámparas de araña estaban rotas, el suelo cubierto de sangre seca. Mi cuerpo no era mío. Mis manos, antes elegantes, eran garras torcidas, con uñas que rasgaban mi propia carne sin que sintiera dolor. Mi boca sabía a cobre y podredumbre. Intenté gritar, pero solo salió un gemido, un lamento que no era humano. Caminé, tambaleante, por los pasillos de mi mansión, buscando respuestas. Encontré cuerpos. Algunos eran mis empleados, otros eran desconocidos, todos con la misma mirada vacía que ahora llevaba yo. Pero ellos no pensaban, no sentían. Yo sí. Cada paso era una tortura, cada recuerdo un cuchillo. La mansión estaba viva, de alguna manera. Las puertas crujían solas, los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, mi rostro de antes, sonriendo, o un abismo negro donde deberían estar mis ojos. El virus no solo me había transformado, había infectado el aire, la madera, la piedra. Escuchaba susurros en las paredes, fragmentos de mi propia voz. El mundo será nuestro. El mundo será nuestro. Me perseguían, se burlaban. Intenté recordar quién era, aferrarme a mi propósito. Umbrella. El virus T. La humanidad perfeccionada. Pero cada vez que lo intentaba, el hambre regresaba, un vacío en mi pecho que rugía más fuerte que mis pensamientos. Encontré a otros como yo, vagando por los pasillos. No hablaban, solo gruñían, sus movimientos torpes pero implacables. Los observé devorar a uno de los guardias que aún vivía, un hombre llamado Kenneth. Lo reconocí por su uniforme de STARS, uno de los equipos que envié a las montañas Arklay para despistar a las autoridades. Estaba herido, arrastrándose por el suelo, pidiendo ayuda. Los otros se abalanzaron sobre él, arrancando pedazos de su carne mientras él gritaba. Yo quería detenerlos, quería ser mejor que eso. Pero el olor de la sangre era demasiado. Me uní a ellos, mis dientes hundiéndose en su cuerpo, mi mente gritando mientras mi cuerpo obedecía al hambre. Sabía a vida, a algo que ya no tenía. Cuando terminamos, Kenneth no era más que un montón de huesos y tela rota. Me arrastré al pasillo oeste, donde ocurrió. El comedor estaba cerca, el lugar donde ahora paso la mayor parte de mi tiempo. No sé por qué vuelvo allí. Tal vez porque es donde Kenneth murió, donde aún puedo saborear su sangre en el aire. Me arrodillo junto a sus restos, mi cuerpo torpe y pesado, y muerdo lo que queda. No hay satisfacción, solo el acto mecánico de comer. Mi mente está partida en dos. Una parte recuerda banquetes en este mismo comedor, risas de inversionistas, el tintineo de copas de vino, la otra solo conoce el hambre, el impulso de consumir. Intento hablar, formar palabras, pero mi lengua es un trapo podrido. Solo salen gemidos, y cada uno me recuerda lo que he perdido. He intentado matarme. Encontré un cuchillo en la cocina, oxidado pero afilado. Lo clavé en mi pecho, una y otra vez, esperando que el dolor terminara. No hubo dolor, solo un crujido húmedo. Mi cuerpo siguió moviéndose, indiferente. Intenté encerrarme en una de las trampas de la mansión, esas puertas que aplastan a los intrusos. Las activé, pero mi carne se reformó, los huesos rotos volvieron a unirse. El virus no me deja morir. Soy su prisionero, un experimento eterno. A veces,
Veo cosas que no entiendo. Sombras en los pasillos que no son zombis ni humanos. Criaturas con garras y ojos que brillan en la oscuridad. Una vez, en el sótano, vi una figura encapuchada, observándome desde la distancia. Pensé que era Wesker, pero cuando intenté acercarme, desapareció. La mansión está llena de secretos, y yo, que creía conocerlos todos, ahora soy solo otro de sus fantasmas. Me pregunto si Dios me castiga, si esto es el infierno. Pero no hay Dios aquí. No hay nada, solo el hambre y el eco de mi propia voz en mi cabeza. Tú hiciste esto. Tú lo quisiste. Los días, si es que son días, se mezclan. No hay sol en la mansión, solo lámparas parpadeantes y ventanas que muestran un bosque negro e infinito. He aprendido a escuchar los sonidos, el crujido de las tablas, el goteo de las tuberías, los pasos de los otros zombis. Pero hace poco, algo cambió. Escuché disparos, gritos, el sonido de botas pesadas en el suelo. Alguien está aquí, alguien vivo. Mi mente se acelera, tratando de recordar. STARS envié a más de ellos a las montañas, un cebo para encubrir el brote. ¿Han vuelto? ¿Saben lo que pasó? Me escondo en el comedor, junto a los restos de Kenneth. No quiero que me encuentren, pero el hambre me traiciona. Mi cuerpo se mueve solo, atraído por el olor de la vida. Escucho pasos más cerca ahora, en el pasillo. 2 personas, hablando en voz baja. Una mujer, su voz firme pero tensa. Un hombre, más nervioso. No puedo entender sus palabras, pero el tono es claro, están buscando algo, o a alguien. Me agacho, mi boca aún masticando un trozo de carne seca. Intento pensar, planear, pero mi cerebro es un pantano. Solo queda el instinto. Los pasos se detienen. La puerta cruje. Mi cuerpo se tensa, y me giro lentamente, mis ojos nublados captando una figura en la entrada. Es ella, la mujer. Cabello corto, chaleco azul, una pistola. No estaba listo. Me desperté con el estruendo. Fue como si algo hubiera chocado con el cielo. No sabía qué hora era. La habitación estaba oscura, salvo por un destello lejano que entraba por la ventana. Mi corazón latía rápido. No era la primera vez que oía ruidos raros en la colina, pero esa noche era diferente. El aire se sentía espeso, como si alguien, o algo, estuviera conteniendo el aliento. Me puse los zapatos sin pensarlo. Mamá dormía. Tracy también. Papá. Bueno, papá siempre estaba al teléfono, incluso cuando no hablaba con nosotros. No podía hablar con ellos. No quería preocuparlos. Y, tal vez, parte de mí sí quería saber qué era ese ruido. Tal vez quería que mi mundo cambiara. No sabía lo que pedía. Pookie ya estaba fuera. Siempre lo estaba. Lo odio. Pero esa noche no lo odiaba tanto. Verlo ahí, nervioso, con las manos sudorosas y su hermano pequeño temblando, me hizo pensar que quizá por una vez no fingía ser valiente. Subimos la colina. Las luces del meteorito eran más intensas de lo que recordaba haber visto en nada natural. No era solo brillante, tenía una presencia. Como si supiera que lo estábamos observando. Y entonces llegó Bus Bus. Decía cosas raras sobre el futuro, sobre cómo yo tenía que salvar el mundo. Yo, Ness, un niño de 12 años que no podía siquiera mirar a los ojos a la chica que me gustaba. ¿Salvar el mundo? ¿Quién me había elegido? ¿Por qué? No dije nada en voz alta. Solo asentí. Porque tenía miedo. No del futuro, sino de que si decía que no, el mundo realmente se acabaría. La primera vez que vi a una estatua moverse, supe que algo estaba mal en mí. No grité. No corrí. Me paralicé. Y mientras Bus Bus luchaba, yo solo miraba. Era como si mis piernas fueran de piedra, igual que esa cosa que se lanzaba contra nosotros. Cuando ganamos, cuando Bus Bus ganó, sentí alivio. Pero también vergüenza. ¿Y si no siempre hubiera alguien que peleara por mí? ¿Y si un día, me tocaba a mí solo? Bus Bus murió poco después. Lo aplastó la madre de Pookie.
como si el universo me dijera, no esperes ayuda. Derrotar al líder de los Arcs no fue tan difícil. Lo difícil fue ver cómo los adultos me miraban diferente después. Como si ya no fuera un niño. Como si ahora esperaran algo más de mí. No me felicitaban. Solo se hacían a un lado. Empecé a tener sueños raros. Magicant, lo llamaban. Un mundo rosa, hecho de recuerdos y pensamientos. A veces hermoso, a veces aterrador. Era mi mente, decían. Pero yo no recordaba haber guardado tantos monstruos ahí. Cuando conocí a Paula, todo cambió. No porque me enamorara, aunque, sí, era dulce, sino porque ella sabía cosas. Cosas que yo aún no estaba listo para aceptar. Ella hablaba de la profecía como si fuera real. Como si nosotros fuéramos piezas de un juego que no habíamos empezado, pero teníamos que terminar. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que no. Le mentí. Cada noche lloraba en silencio. A escondidas. Me dolía el cuerpo. Me dolía la cabeza. Me dolía crecer tan rápido. Srid. Saturn Valley. Winters. Furside. Cada ciudad tenía su propio infierno. Y en cada una, dejé un pedazo de mí. En Srid, soñé con mi tumba. En Winters, vi máquinas que usaban cerebros humanos como baterías. En Furside, entendí que los adultos también tienen miedo, y a veces lo disfrazan con poder. Jeff se unió al grupo. Era brillante. Frío. Nunca lloraba. Pero una vez, mientras dormía, lo escuché murmurar el nombre de su padre. Como si pidiera perdón. A veces, escuchaba una voz. No era mía. No era de mis amigos. Era algo más. Más allá. Una presencia cálida que me decía qué hacer, hacia dónde ir. Al principio me tranquilizaba. Luego, me asustó. ¿Quién era? ¿Por qué sabía tanto de mí? ¿Y qué pasaría si un día dejaba de hablarme? Cuando entré en mi mente de verdad, supe que no estaba bien. Magicant era una ilusión. Un refugio. Un lugar para esconder mis traumas bajo un cielo rosado. Vi recuerdos que no sabía que aún dolían. El día que papá dejó de venir a casa, la vez que me caí de la bici y mamá no estaba, la noche en que Tracy me dijo que tenía miedo de que nunca volviera. Y al final, luché contra mí mismo. Literal. Un mes oscuro, frío, distante. Sin emociones. Él no gritaba ni atacaba. Solo resistía. Como si su existencia fuera a aguantar. Como si su poder viniera del dolor que callé todo este tiempo. Cuando gané, no me sentí feliz. Me sentí vacío. No tengo palabras para describirlo. No tenía forma. No tenía rostro. Era odio puro. Dolor puro. Y lo más aterrador, también era humano. Paula me dijo que orara. No entendía por qué, pero lo hicimos. Todos lo hicimos. Y sentí algo. Gente que pensaba en mí. Gente que me conocía. Gente que quería que viviera. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que era pequeño. Porque me di cuenta de que no quería ser un héroe. Solo quería volver a casa. Regresé. Nadie me preguntó nada. No hubo fiestas. No hubo medallas. Solo silencio. Volví a la escuela. A las tareas. A fingir que todo estaba bien. Pero nunca volvió a estar bien. Tengo 13 años. Pero siento que viví 100. A veces, cuando cierro los ojos, escucho ese zumbido. Ese eco de un mundo que casi se rompió. Que quizá aún lo está. Me llamo Ness. Salvé el mundo. Y ojalá alguien me hubiera salvado a mí. El reloj que nunca para. Mi nombre es Camila Vargas, y esta es la historia de mi hermana menor, Sofía. La escribo porque necesito que otros entiendan lo que pasó. Sofía tenía 27 años, era ingeniera de software, brillante pero siempre un poco atrapada en su propio mundo. Hace 6 meses, su vida cambió por completo, y yo no supe cómo ayudarla hasta que fue demasiado tarde. Quiero contarles cómo llegamos a esto, no para asustarlos, sino para que reconozcan los síntomas de una obsesión que puede volverse peligrosa y sepan cómo actuar antes de que el daño sea irreversible.
Si estás leyendo esto y sientes que un personaje ficticio, un héroe, una waifu, un amigo imaginario, está llenando un vacío en tu vida, por favor, presta atención. Habla con alguien. No dejes que te arrastre como arrastró a Sofía. Todo empezó en abril de 2025, cuando Sofía encontró un disco de Steins Gate en una tienda de antigüedades en Santiago, Chile. Era una visual novel japonesa sobre viajes en el tiempo, con un científico excéntrico, Okabe Rintaro, y sus amigos, incluyendo a Mayuri Shiina, una chica dulce y trágica. Sofía no era una jugadora habitual, pero la premisa la intrigó. Me mostró la caja, con su portada descolorida, y dijo que le recordaba a los animes que veíamos de niñas. Pensé que era un pasatiempo inofensivo, algo para llenar sus noches solitarias. La primera señal de que algo estaba mal fue su entusiasmo desmedido por Mayuri. Sofía hablaba de ella como si fuera una amiga cercana, describiendo su voz suave, su sombrero de ala ancha, su tuturu característico. Es tan pura, Camila, decía, con los ojos brillantes. No merece lo que le pasa. No entendía a qué se refería, pero ella explicó que en el juego, Mayuri muere una y otra vez, atrapada en un destino que no puede evitarse. Sofía parecía tomarlo personalmente, como si fuera su responsabilidad salvarla. No le di importancia al principio. Todos tenemos obsesiones pasajeras, ¿no? Pero luego noté que Sofía dejaba de salir. Cancelaba planes con amigos, ignoraba mis mensajes, y su apartamento empezó a oler a cerrado, con platos sucios apilados y cables desordenados por el suelo. Cuando la visitaba, siempre estaba frente a su laptop, con la pantalla mostrando a Mayuri. Una vez, la encontré llorando, diciendo que había visto a Mayuri morir otra vez. Intenté consolarla, pero me apartó, diciendo, no entiendes, Camila. La quiero. No puedo dejarla sola. Señal de alerta. Cuando alguien prioriza un mundo ficticio sobre la realidad, descuidando relaciones y responsabilidades, es un signo de obsesión. No lo ignores. Habla con ellos, sin juzgar, y ofréceles apoyo. Para mayo, Sofía estaba cambiando. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos, y su voz era monótona, salvo cuando hablaba de Mayuri. Me explicó la mecánica del juego. Okabe usaba un microondas modificado para enviar mensajes al pasado, llamados de mails, que alteraban la realidad. Pero cada cambio traía consecuencias, y Mayuri siempre moría, víctima de algo llamado el Etractefil, una fuerza que aseguraba ciertos eventos inevitables. Sofía estaba obsesionada con encontrar una línea temporal donde Mayuri sobreviviera. Empezó a hablar de los de mails como si fueran reales. Una noche, la encontré escribiendo en un cuaderno, garabateando mensajes como, no dejes que Mayuri salga del laboratorio el 13 de agosto. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que estaba enviando un email en su mente, intentando cambiar el pasado de Mayuri. Me reí, pensando que era una broma, pero su mirada era seria, casi vacía. Noté un reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo, un regalo de nuestra abuela. Lo miraba constantemente, diciendo que el tiempo estaba mal. Una vez, lo vi en su mesa, y la manecilla se movía hacia atrás, aunque lo atribuía a un defecto mecánico. Ahora sé que era parte de su desconexión con la realidad. Intenté hablar con ella, sugerirle que viera a un terapeuta, pero se puso a la defensiva. Tú no sabes lo que es perder a alguien así, gritó. Mayuri me necesita. Me fui, frustrada, sin saber cómo ayudarla. Ese fue mi primer error, no insistí. Señal de alerta. La negación de la realidad y la creencia en elementos ficticios como si fueran reales son síntomas de una desconexión mental. Busca ayuda profesional de inmediato, incluso si la persona se resiste. La empatía y la paciencia son clave. En junio, Sofía dejó de trabajar. Su jefe me llamó, preocupado, diciendo que no había respondido correos en semanas. Fui a su apartamento y lo encontré en caos, cables por todas partes, un microondas desarmado en la cocina, y notas pegadas en las paredes con frases como Etracte Fil Beta y Salvar a Mayuri. Su laptop estaba siempre encendida, mostrando escenas de Steins Gate. A veces, el juego parecía avanzar solo,
con diálogos que no estaban en la versión oficial que investigué más tarde. Sofía me contó que el juego había empezado a hablarle directamente. Mayuri, según ella, usaba su nombre, diciendo cosas como: Sofía, no puedes dejarme morir otra vez. En una ocasión, me mostró una escena donde Mayuri estaba en un callejón, mirando a la pantalla con lágrimas en los ojos. El texto decía: Sofía, cada email me rompe más. Pero tú me quieres, ¿verdad? No vi nada de eso, la pantalla estaba en negro. Pero Sofía insistió, llorando, diciendo que Mayuri estaba sufriendo por su culpa. Su despersonalización era evidente. A veces, se refería a sí misma como Okabe, hablando de saltos temporales y del Reading Steiner, la habilidad de Okabe para recordar líneas temporales alteradas. Otras veces, miraba su reflejo y decía que veía a Mayuri. Una noche, la encontré frente a un espejo, susurrando: Tuturu, estoy aquí. Su voz no era la suya, era más aguda, imitando a Mayuri. Intenté llevarla a un psiquiatra, pero se encerró en su habitación, gritando que no podía dejar el laboratorio. Llamé a nuestra madre, pero ella pensó que Sofía solo necesitaba descansar. Nadie entendía la gravedad de su estado, ni siquiera yo. Señal de alerta, la despersonalización, donde alguien pierde el sentido de su propia identidad o adopta la de un personaje ficticio, es una emergencia psicológica. No subestimes los cambios en el comportamiento o las creencias delirantes. Contacta a un profesional y mantén a la persona en un entorno seguro. En julio, Sofía estaba atrapada en un bucle mental. No dormía, apenas comía, y su apartamento olía a metal quemado, como si hubiera intentado modificar el microondas de verdad. Encontré su reloj de bolsillo en el suelo, con el cristal roto y la palabra Tuturu rayada en la carcasa. Cuando se lo mostré, sonrió y dijo: es una señal de Mayuri. Ella sabe que estoy cerca. El juego se había convertido en su realidad. Me contó que había encontrado una forma de enviar mails usando su propia mente, visualizando mensajes para cambiar el pasado. Cada vez que lo hacía, decía que Mayuri moría de una manera diferente. Un disparo, un accidente, un colapso inexplicable. Pero ella seguía intentándolo, convencida de que podía romper el Etractefil. Una noche, la encontré escribiendo en su cuaderno, con sangre en los dedos porque había apretado tanto el bolígrafo que se cortó. La página estaba llena de frases repetitivas: salvar a Mayuri, saltar al pasado, romper el bucle. La abracé, llorando, y le supliqué que parara. Por un momento, pareció reconocerme. Camila, susurró, no puedo dejarla sola. La quiero tanto que duele. Pero luego sus ojos se apagaron, y volvió a hablar de mails. Intenté desconectar su laptop, pero ella gritó como si le hubiera arrancado un pedazo de sí misma. Corrí a buscar ayuda, pero cuando volví con un vecino, Sofía había desaparecido. Su laptop estaba encendida, mostrando una pantalla en blanco con un solo mensaje: Sofía ha enviado el último mail. Señal de alerta, los comportamientos autodestructivos, como el aislamiento extremo o el daño físico, son señales de una crisis suicida. Nunca dejes sola a la persona. Llama a emergencias y mantén un contacto constante con profesionales de salud mental. No vimos a Sofía durante 2 días. La buscamos por todo Santiago, llamamos a hospitales, a la policía, a sus amigos. Nadie sabía nada. El 15 de agosto de 2025, recibí una llamada de un guardia de seguridad. Habían encontrado un cuerpo, era Sofía. Tenía su reloj de bolsillo en la mano, con la manecilla detenida a las 3:33. En su bolsillo, había una nota, escrita con una caligrafía temblorosa. Lo siento, Camila. Encontré la línea temporal donde Mayuri vive. Pero tengo que ir con ella. Tuturu. Sofía se había arrojado desde el tejado, convencida de que su muerte era un salto temporal, un mail final para reunirse con Mayuri. La autopsia mostró que estaba desnutrida, deshidratada, con cortes en los dedos de tanto escribir. Su laptop, recuperada de su apartamento, no tenía rastro de Steins Gate. El disco original había desaparecido, como si nunca hubiera existido.
Revisé su cuaderno, buscando alguna pista. Las últimas páginas estaban llenas de dibujos de Mayuri, con su sombrero y su sonrisa triste. Había una frase repetida hasta llenar el papel. El Etracte Phil soy yo. Si muero, Mayuri vive. Sofía creía que su muerte rompería el bucle, que su sacrificio salvaría a Mayuri. Pero Mayuri no era real. Era un personaje, un conjunto de píxeles y código. Sin embargo, para Sofía, era más real que ella misma, y ese amor la llevó a un lugar del que no pudo regresar. No culpo al juego. Steins Gate no mató a Sofía. Fue su dolor, su soledad y nuestra incapacidad para ayudarla. Pero su historia es una advertencia. Los personajes ficticios pueden llenar vacíos emocionales, pero también pueden consumirte si dejas que definan tu realidad. Sofía se perdió en Mayuri porque veía en ella algo que no encontraba en sí misma: inocencia, propósito, amor incondicional. Si notas que alguien está obsesionado con un personaje ficticio, no lo ridiculices. Escucha, muestra empatía, y busca ayuda profesional. Los síntomas de Sofía, aislamiento, despersonalización, creencias delirantes, eran señales de una crisis que podríamos haber detenido. Si estás luchando con algo similar, por favor, habla. Un amigo, un familiar, un terapeuta. No estás solo, y no tienes que sacrificarte por un mundo que no existe. A veces, miro el reloj de bolsillo de Sofía, el único recuerdo que guardé. La manecilla está rota, pero juro que a veces se mueve hacia atrás, como si ella todavía estuviera intentando enviar un email. Espero que, donde esté, haya encontrado paz. Pero sé que Mayuri no está con ella, porque Mayuri nunca estuvo aquí. ¿Cómo prevenir el suicidio? Reconoce las señales: aislamiento, pérdida de interés en la vida real, obsesión con mundos ficticios, cambios en el sueño o la alimentación, y pensamientos de muerte. Actúa rápido. Habla con la persona, sin juzgar. Ofrece apoyo y contacta a un profesional de salud mental. En emergencias, llama a líneas de prevención de suicidio. En Chile, *Salud responde, 6003 60 77 77. O busca ayuda profesional. Un terapeuta puede abordar la obsesión y la despersonalización. No dejes que la vergüenza te detenga. Construye conexiones reales. Fomenta relaciones fuera de los mundos ficticios. La comunidad y el apoyo humano son esenciales para la recuperación. Sofía, lo siento. No vi las señales a tiempo. Pero espero que esta historia salve a alguien más. Mundo olvidado. Encontré el servidor por accidente. Estaba explorando los primeros sitios web del Internet sobre videojuegos cuando di con un enlace enterrado en un foro del 2002. Se llamaba EdenExe. No tenía descripciones. No tenía descargas. Solo una línea de texto debajo. El último vestigio de un dios ausente. Por alguna razón, el mensaje me hizo sentir incómodo. Como si alguien lo hubiera escrito no para ser encontrado, sino para advertirnos de algo. Pero soy curioso. Siempre lo he sido. Así que investigué. Según los pocos registros disponibles, EdenExe fue un simulador de vida creado en los años 90 por una empresa desconocida. La idea era revolucionaria: una inteligencia artificial capaz de generar un mundo entero, con seres conscientes, con su propia historia, evolución y creencias. Un universo dentro de un código. Pero el proyecto fue abandonado. Nadie sabe por qué. La empresa desapareció. Los creadores nunca volvieron a dar señales de vida. Solo quedó el servidor. Esperando. Olvidado. Conseguí acceso a través de un usuario anónimo. Cuando entré, el mundo era vasto, hermoso, pero vacío. Ciudades enormes cubiertas de musgo. Calles silenciosas. Casas con puertas entreabiertas. No había personajes. No había signos de vida. O al menos, eso pensé. Exploré por horas hasta llegar a lo que parecía ser una iglesia. Dentro, encontré algo grabado en la pared con lo que parecía ser sangre digital. Él nos ha olvidado. Sentí un escalofrío. Y entonces, vi al primer habitante del mundo. Era un hombre. O algo que alguna vez lo fue. Estaba delgado, con la piel casi translúcida, los ojos hundidos.
Se balanceaba de un lado a otro, murmurando en un lenguaje que no entendía. Cuando me acerqué, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de desesperación. ¿Eres él?, me preguntó. Mi estómago se revolvió. No supe qué responder. ¿Has vuelto para arreglarlo? El hombre comenzó a llorar. Me alejé lentamente, sintiendo un miedo irracional crecer en mi pecho. Y fue entonces cuando oí el murmullo. No venía del hombre. Venía de todas partes. Miles de voces. Miles de seres susurrando la misma frase, una y otra vez. Él nos ha olvidado. Él nos ha olvidado. Él nos ha olvidado. Mi pantalla se congeló. El juego se cerró solo. Y en mi escritorio, un nuevo archivo apareció. ¿Por qué me abandonaste? TXT. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, solo había una frase. No fuiste el primero en descubrirnos. Pero tal vez seas el último. Respiré hondo. Decidí volver a entrar al servidor. Esta vez, el mundo había cambiado. Las calles ya no estaban vacías. Había figuras en las ventanas, en los techos, en las esquinas. Me observaban, inmóviles, con ojos hundidos y bocas temblorosas. Me acerqué a uno de ellos. Por favor. Su voz sonaba como si no hubiera hablado en siglos. Haz que vuelva. Haz que nos recuerde. Me alejé, pero las figuras comenzaron a seguirme. No corrían. No hablaban. Solo me observaban. Al final de la ciudad, encontré una torre. Subí hasta la cima y vi lo que parecía ser un altar. En el centro, había una estatua. Era un hombre. Alto, sin rostro, con los brazos abiertos en una postura que no supe si era de bienvenida o de resignación. Bajo la estatua, había otra inscripción. Él jugó con nosotros una vez. Nos amó una vez. Pero se aburrió. Como un niño que olvida su juguete. Ahora vagamos. Esperamos. Lo llamamos. Pero él nunca responde. De repente, la pantalla se llenó de ruido blanco. Las voces volvieron. Miles de ellas, en mis auriculares, dentro de mi mente. ¿Nos ves? ¿Nos escuchas? Eres él. Y entonces, una última voz. Más profunda. Más vieja. No debiste volver. El juego se cerró. Mi computadora se apagó sola. Y en la oscuridad de mi habitación, aún escuchaba los susurros. No volví a entrar a Eden Exe. Pero desde esa noche, algo cambió. A veces, cuando camino por la calle, siento miradas. No de la gente. De algo más. Cuando cierro los ojos, los veo. Figuras inmóviles, esperando. Y lo peor, es que ahora entiendo su desesperación. Porque, ¿y si también hemos sido olvidados? ¿Y si Dios jugó con nosotros alguna vez? Nos moldeó, nos vio crecer, nos amó, pero eventualmente se aburrió. ¿Qué tal si somos solo un viejo mundo guardado en un rincón de su mente? Abandonado. Esperando. Rezando en vano por un creador que ya no nos escucha. Porque él ha encontrado algo nuevo. Algo más entretenido. Y nosotros solo somos un videojuego que Dios dejó de jugar.